Bueno, y seguimos con la verdad de la milanesa por la www.ahorafm1073.com. También nos podés ver por Ahora FM 107.3 Jujuy, Argentina, la página de Facebook, y nos podés mandar mensajes al 3884-760-032. Estoy, bueno, con el sociólogo, también para mí analista internacional, Juan Pablo Olson. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por este contacto con la verdad de la milanesa. Un gusto. Bueno, muy buenos días, un gusto para mí también y un saludo para toda la audiencia. Bueno, estábamos hablando, ¿no? Fuera de aire, que han pasado muchas cosas en estas últimas semanas, no solo en América Latina, sino en toda América. No sé, si te parece, podríamos empezar por, bueno, la despedida, ¿no? Que le hizo Alberto Fernández al gran Evo Morales. Aquí en La Quiaca tuve la posibilidad de poder estar presente, ¿no? Alberto había estado un día antes de la asunción del nuevo presidente boliviano después de la victoria del MAS. Y eso repercute positivamente, ¿no? Para América Latina. Sí, vos sabés que ahí hay una foto de ese acompañamiento de Alberto a Evo que se vuelve simbólica, que va a quedar en la historia como un símbolo de una parábola que es el inicio del exilio de Evo. Acordate cuando el golpe de Estado los perseguía a Evo y Álvaro García Linera. Ellos tuvieron que salir rápidamente porque corría peligro su vida, y ahí fue el momento que se lo veía muy conmovido a Álvaro García Linera llorando, diciendo: me voy a llevar un poco de mi tierra con la bandera de Bolivia en el corazón para irnos al exilio. Están esos análisis, ¿no? De que Evo prefirió, en vez de la confrontación, eligió el tiempo, la espera, eligió la organización del pueblo, eligió el camino democrático, el prepararse para las elecciones, el movilizarse. Y bueno, la verdad que desde la Argentina nos tenemos que sentir orgullosos de haber podido recibirlo, a él, a sus compañeros, a Álvaro. Y entonces, después de todo ese proceso en donde realmente hubo masacres, que Luis Arce las mencionó en su discurso en la Asunción, la verdad que dispararle la policía, el ejército, con la organización de Murillo, con el apoyo de la embajada norteamericana, con el monitoreo de Mike Pompeo, el ex secretario, porque ya va a dejar de serlo, de Estado norteamericano. La verdad que es algo épico, heroico, muestra grandeza, muestra resistencia, y tener que haber huido hace un año del aeropuerto de Chimoré, huyendo de una dictadura que los perseguía, y volver. Pero mirá la visión y el sentimiento y la pertenencia al pueblo, al pueblo, digamos, a la masa de ciudadanos bolivianos, en su mayoría humildes, que él dijo: volveremos y seremos millones. A veces es una frase, a veces es una realidad, y fue recibido por más de 1 millón de personas en el aeropuerto de Chimoré. Entonces, la verdad que es conmovedor, es muy conmovedor, y nos tiene que dar muchísimo, digamos, entusiasmo, aliento de entender los procesos históricos, la lucha por la recuperación de la democracia. Pero además, la dictadura fue tan brutal, tan, digamos, te diría, dentro de una brutalidad y una torpeza y una soberbia, que bueno, ahora le espera a la dictadora Yanine Áñez, le esperan unos procesos penales por haber llevado adelante las masacres, a toda la cúpula del ejército y la policía. Y lograron que naciera de nuevo todo este movimiento, que se recuperara y se fortaleciera, que naciera la presidencia, un cuadro pero de un valor enorme, o estos, digamos, dirigentes políticos como Luis Arce, que es realmente una de los cuadros de Bolivia, obviamente después de Evo, después de Álvaro García Linera, de lo más preparado,
fue economista. Nosotros compartimos en la cumbre de la Internacional Progresista un panel sobre la recuperación de la democracia antes de que sucediera la elección. Y ya lo que decíamos de que él había sido protagonista del modelo económico de Bolivia, de 2 mandatos que tuvieron que ver con sacar a Bolivia de la pobreza y con generar un proceso virtuoso económico que ubicaban a Bolivia entre uno de los ejemplos de recuperación económica más importantes del mundo o de Occidente, te diría. Entonces es un ejemplo, es un estímulo y lo de Evo significa esto, un hecho histórico de un encuentro del líder que regresa a su patria y se encuentra con su pueblo, y cuando eso sucede es realmente de un valor muy profundo y significa muchísimo. Entonces la alegría por todo esto que está pasando es enorme. Juan Pablo, con este acontecimiento que estamos charlando sobre Bolivia, lo que pasó en Chile, la vuelta del peronismo a la Argentina, lo que está pasando en Perú, ¿vos creés que este es el inicio del regreso a esa patria grande que soñaba Néstor, que soñaba Chávez, Lula? ¿Estamos en camino? Sí, 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 indudablemente estamos en camino. Digamos, nosotros desde el comienzo de este año, ya cuando teníamos un diálogo con Luis Arce, candidato, mirá, te faltó mencionar algunos referentes que van a completar el cuadro que mencionaste. Sí. Dialogábamos con Luis Arce y él decía que se estaba preparando para ganar la elección, que habían dado un debate interno en el MAS, que el MAS es una mayoría en Bolivia, que se dieron a un debate y una autocrítica, procesos colectivos que preparan a las organizaciones y a los pueblos para tomar un protagonismo. En Argentina van pasando los procesos, ¿no? Pero recordemos también con muchísima alegría lo que fue la derrota a Macri, a esos 4 años que fueron de lo peor que no se había vivido desde hacía muchísimo tiempo, el dolor y el desgarramiento de que estaban endeudando a toda la población y a las futuras generaciones por un endeudamiento perverso, la máquina de especulación financiera, la destrucción de la industria, la destrucción de las pymes, el desprecio digamos, las mayorías sociales, el elitismo, el beneficio de los amigos, la corrupción, la hipocresía, las cuentas offshore. Digamos, pasaron tantas cosas, pero bueno, todo este ciclo, si uno lo analiza como un proceso histórico, desde distintos países, los hermanos y hermanas de distintos países te decían qué bueno que derrotaron a Macri. Claro. Posiblemente ese es el inicio, posiblemente ese sea el inicio de un proceso para América Latina y ojalá que se expanda también a nivel global el avance de movimientos nacionales populares y progresistas, y ese fue un primer paso que desde los otros países nos decían qué bien Argentina que dieron ese paso, se organizaron en un proceso de unidad, de un frente de unidad que logró la suficiente fuerza, inteligencia, articulación, estrategia política, con la movida, digamos, de una astucia política impresionante, después de lo que había pasado en Lula con Brasil, que fue la decisión de Cristina, recordemos, ¿no? Pues ahora ya Alberto es presidente, pero recordemos en el momento en que Cristina dio la sorpresa de que iba a ser candidato. Claro, claro. La movida de ajedrez. El ajedrez es como queda para la historia. Entonces, encaminándose todo ese proceso, es evidente cada vez más que con el triunfo del Frente de Todos derrotando a Cambiemos en Argentina, con la movilización del pueblo de Chile reclamando la modificación de una constitución que es heredada de la dictadura, que fue el experimento del primer ensayo en el mundo del modelo neoliberal que traían los Chicago Boys y que lo sembraban obviamente a sangre y a fuego y a dictadura y a torturas y a sometimiento del pueblo chileno, que muchas décadas después se pone de pie, se levanta y reclama, bueno, un cambio de sociedad, un cambio de su estructura social, porque modificar una constitución significa eso, es
vamos a generar un nuevo orden de nuestra sociedad y que los chilenos y chilenas no estén sometidos a, digamos, cada vez mayor exclusión económica, pérdida de derechos, no tener acceso a la salud pública, a la educación pública, es decir, un nivel de sometimiento y humillación de la población y persecución del pueblo mapuche y criminalización de las protestas y represión feroz, porque no sé cuántos son los casos, que no recuerdo la cantidad, pero la cantidad de manifestantes que perdieron un ojo o sus dos ojos o la vista por los disparos siniestros de los carabineros, la verdad que eso tampoco se olvida y la represión al pueblo que reclama derechos es uno de los peores crímenes que puede haber en nuestras democracias, ¿no? Y entonces así vas analizando los casos y también tenés Ecuador. En Ecuador hay un proceso muy interesante que es también la consolidación de una referencia después de Rafael Correa, que fue como uno de los cuadros políticos más jóvenes del espacio de Rafael Correa, que se llama Andrés Arauz, que estaba en Bolivia. Nosotros venimos trabajando con él y tenemos contacto, y muy seguramente sea el próximo presidente de Ecuador en las elecciones de febrero. Bien. Entonces sigue la reconfiguración de esto que estábamos hablando, de lo que es la patria grande, la unidad latinoamericana, ese sueño de sentir que finalmente todos nos estamos volviendo a reencontrar en un continente al cual todos pertenecemos, y que la única posibilidad de que podamos realmente tener soberanía y desarrollarnos y prosperar es, en este mundo que vivimos actualmente, es consolidarnos como una región latinoamericana que tenga presencia soberana en un mundo bastante en crisis y convulsionado. Y después en Colombia, para cerrarte el mapa, Sí. tenés un gran referente que está consolidando, fue candidato a presidente, que se llama Gustavo Petro, el referente de Colombia Humana, Sí. que fue candidato a presidente. Obviamente lo que uno analiza es que él seguramente podría haber ganado la elección a presidente. Me parece que hubo ahí algún proceso de quita de votos, y bueno, él sigue dando pelea, pero desde un análisis de que él ya se confirma como un precandidato a presidente a la futura elecciones presidenciales de Colombia, es muy posible que estemos hablando también del próximo presidente de Colombia. Si todos estos nuevos liderazgos se concretan y se consolidan, estás hablando de un nuevo capítulo de consolidación de una nueva camada, o como lo llama Álvaro García Linera, la nueva ola, después de la primera ola de gobiernos progresistas nacionales y populares que Claro. impulsan y promueven derechos a las mayorías sociales, y entonces va a haber un nuevo capítulo de América Latina de unidad, de prosperidad y de derechos, y de lo que se llama en el peronismo el objetivo que tiene que tener todo gobierno, que es la felicidad y la realización de su pueblo. Bien. Y por otro lado, bueno, tenemos el hecho que, bueno, no podemos no hablar de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, el mundo siempre está pendiente, ¿no?, de lo que pasa en el país del norte. Y yo estaba viendo que, bueno, algunos analistas, algunos opinólogos, incluso economistas, decían que lo mejor que podía pasar para la Argentina era la victoria de Donald Trump. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digo, más allá de todo cómo se dio, ¿no?, la elección tan complicada y llena de denuncias, Donald Trump no queriendo abandonar el sillón de ninguna manera. ¿Vos cómo ves esta cuestión de la victoria de Biden? Mira, ahí hay muchos elementos para analizar. Realmente fue una elección, Fernando, que dio como para un análisis en muchas dimensiones. Yo te diría que hay que analizar la elección en principio, Sí, y para tener perspectiva yo la analizaría desde la elección anterior, en la que Trump fue novedad. O sea, Trump no existía en la escena política es verdad. y emerge como un millonario que tenía como un capricho de presentarse a candidato a presidente, y la verdad que su aparición fue tomada en broma
y la mayoría de los periodistas que analizaban digamos, aparición en la escena política decían, bueno, es medio un payaso, no hay que tomarlo en serio. Y la verdad que con un estilo histriónico, con un estilo, digamos, bastante llamativo, eh, empezó a caminar un recorrido político que terminó ganando la interna republicana, terminó presentándose, terminó ganando la elección, terminó siendo presidente de Estados Unidos. Y fue un proceso de 4 años que, digamos, para llegar a esta pregunta que vos me decís, lo negativo que tiene Trump, y por eso yo no comparto quienes dicen que le convenía a la Argentina un triunfo de Trump, tiene que ver con múltiples factores, pero sobre todo uno que es el más fuerte de Trump y que es cuál es el poder que está detrás de Donald Trump, cuáles son las élites de poder y las corporaciones que apoyan a Trump y cuál es el discurso que imprimen en el mundo, que es la principal potencia mundial. Y entonces Trump, por ejemplo, hizo campaña la elección anterior diciendo que el calentamiento global no existe, que es un invento chino, que iba a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces, desde la perspectiva ambiental climática, quienes seguían el esfuerzo del Acuerdo de París, la publicación de la encíclica del Papa Francisco, la necesidad de generar un cambio en el modo de producción y consumo para tener una esperanza de vida futura en las próximas décadas, en los próximos siglos, en un planeta que está padeciendo fenómenos muy, muy preocupantes de calentamiento global, de incendios en determinados sectores, con un aumento de la temperatura promedio del planeta, y que hay científicos del panel intergubernamental de cambio climático que están alertando de que hay que generar un cambio, sobre todo una transición, dejando atrás los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, y llevar adelante una transición hacia energías renovables para evitar que aumente la temperatura promedio del planeta. Que un candidato a presidente te diga, cuando sea presidente, voy a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, vos estás diciendo, este tipo es un peligro y nos va a llevar a la destrucción del planeta. Eso es ni más ni menos lo que dice Noam Chomsky, el principal intelectual norteamericano, que dice, desde esa perspectiva, Trump se transforma en el principal criminal de la humanidad en un momento donde la humanidad necesita cambios radicales en sus liderazgos, en sus políticas, en sus modos de producción y consumo, en sus hábitos. ¿O por qué creemos que estamos viviendo una pandemia que lo que puso sobre la mesa es la necesidad de cuidar la salud y la vida humana por sobre todas las cosas? Entonces, en ese sentido, la derrota de Trump significa la posibilidad de que reaccionemos como sociedad y se lleve adelante lo que Biden dijo en el debate, ahora sí, en este debate de esta elección, que es, bueno, si yo gano las elecciones, voy a corregir errores que vos cometiste en el segundo debate, no en el que se insultaban y que nos hundían a todos en una decadencia absoluta de un imperio que tiene que discutir política y lo único que discutía era insultos entre un candidato y otro, con agresiones que no terminaban. Entonces, era preocupante, pero lo que uno pasa en limpio es que el Partido Demócrata se reacomodó, se recuperó, se fortaleció, tuvo la decantación de la candidatura de Biden, no es lo mejor, obviamente, del espacio demócrata, pero es lo que el proceso que decantó, es la derecha del Partido Demócrata, claro. Tiene todas las partes negativas que ya sabemos, pero tiene un elemento que es el único que vale la pena recuperar. Biden dijo, voy a reincorporar a Estados Unidos en el Acuerdo de París y vamos a tener una política de generación de empleo en base a generación de energías renovables y a transitar una transición y a dejar atrás en un periodo la producción de combustibles fósiles que son los que realmente están afectando el equilibrio del planeta. Entonces, en base a eso, y cuando vos te detenés en analizar eso, decís, bueno, una reconfiguración de América Latina, una derrota de Trump en Estados Unidos y una visión en la posibilidad de articular con los bloques europeos, el bloque asiático, Rusia, con una visión de liderazgos que puedan acompañar. Bueno, entonces ahí ya no solo llegas a un reacomodamiento de América Latina, sino que avanzarías hacia esta idea más global de que otro mundo es posible, de que se necesita consolidar otro sistema mundo
y tenemos que dirigirnos hacia ese camino. Quedaría colgado Brasil, digamos, como gran protagonista, ¿no? Mira, ahí eso da para mucho análisis. Hay analistas políticos que todavía dicen que hay mucha tela para cortar de cómo fuese ese experimento de criminalización y judicialización de la figura de Lula, de un encarcelamiento en un proceso donde lo que se pasa en limpio es de que no había ninguna prueba para que él estuviera preso, y lo que quedó claro es que, como en el resto de los dirigentes protagonistas políticos de América Latina, lo que había era una estrategia de lawfare, de atacar y perseguir con la justicia y los medios de comunicación, como en otro momento cuando había dictaduras militares y olas sincrónicas, se perseguía a los dirigentes políticos. Bueno, acá, en vez de que sea a través de golpes de Estado y dictadura y formación de los ejércitos en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, el adoctrinamiento de los procesos de control y persecución de los líderes políticos era a través de formación de fiscales y jueces en esta nueva Escuela de las Américas de la Justicia. Y la verdad que es un proceso muy complejo que lamentablemente deriva en el triunfo de Bolsonaro, con toda una nueva, digamos, tipo de herramientas para incidir en las elecciones, que es la manipulación de los datos, el Big Data, Cambridge Analytica, y saber cómo incidir en la opinión pública, en el estado de ánimo de las sociedades, para generar: este es malo, este es bueno, hay que votar a este, sin que necesariamente se conozca ni el programa, ni sus propuestas, ni su política. Pero ahora me parece que Bolsonaro está en un camino de quedarse aislado, de erosión de su gobierno. Hay que analizarlo un poco, pero me parece que si el camino de América Latina va hacia una reconfiguración de gobiernos progresistas, y dentro de Brasil hay un proceso de reacomodación, de reacomodamiento de la oposición, es posible que Brasil tenga un destino de recuperación de un gobierno digamos, de identidad progresista, y me parece que iríamos camino a eso. Yo no lo tengo tan claro porque no me puse a analizar el proceso político interno de Brasil todavía, pero me parece que estaría en esa tendencia. Para ir cerrando la nota, y bueno, y te vuelvo a agradecer este contacto, digo, para los oyentes de nuestro programa, bueno, quiero recordar que vos sos coordinador en América Latina de la Internacional Progresista. Hacenos así una síntesis, cómo es la misión, ¿no?, que tiene la Internacional Progresista para enfrentar el avance del neoliberalismo, como vos dijiste en algún momento. Sí, mira, esto fue un movimiento mundial que se llama la Internacional Progresista, que tuvo su lanzamiento público el 11 de mayo de este año en medio de la pandemia, y es un diagnóstico y una propuesta de solución. El diagnóstico es que estamos ante crisis de magnitudes inéditas: crisis económica, social, política, de las democracias, de los sistemas, pero sobre todo esta crisis sanitaria y la crisis climática ambiental del calentamiento global. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a trabajar esas crisis? ¿Con qué visión de mundo vamos a trabajar esas crisis? Y ahí hay dos posibles alternativas globales, que es la de las corporaciones, la élite económica, la visión imperial, en donde tiene que haber más concentración de la riqueza, más saqueo de los recursos naturales, más depredación, y profundizar el modelo del individualismo y el consumismo, que si esa es la visión de la salida de las crisis hacia una visión de lo peor que tiene nuestro sistema de mundo y un capitalismo depredatorio, vamos a empeorar nuestra situación como civilización humana en el planeta, y eso no hay ninguna duda, es absolutamente así. Y entonces, en ese análisis que compartimos con referentes de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de Asia, de África, de América Latina, estamos en esta situación porque históricamente hay una tendencia de una internacional de los banqueros, de los grupos reaccionarios, de las corporaciones, que tienen una agenda, marcan una agenda y trabajan esa agenda. Si no se contrapone, y esto es lo que Chomsky llama internacionalismo o extinción, si no se contrapone a esa internacional de las élites de poder
una internacional popular, democrática, progresista, que articule esfuerzos de todo el mundo para generar nuevos tipos de organización y unir en un frente común a todos los espacios progresistas, estamos ante un riesgo de que lo que se imponga como salida de la crisis sea un modelo que se llama el modelo de exclusión absoluta, que es un 1% de la población concentra y cada vez más profundo el 50% de la riqueza mundial, y ante ese modelo de mundo excluyente, exclusivo, sobran entre 4.500 y 6.000 millones de personas que van a ser expulsados hacia afuera del sistema, hacia la marginalidad y hacia la pobreza absoluta. Si no pensamos nuevos modelos de sociedad que estén en una visión de integración de las mayorías, de soberanía y de cuidado de los recursos naturales, estamos ante un riesgo de características sin precedentes. Y por eso es esta convocatoria de decir, bueno, me parece que estamos en un momento de articular y de pensar juntos soluciones ante este panorama que enfrentamos como sociedad y como mundo. Buenísimo, buenísimo. Buenísima la propuesta, realmente muy, muy interesante y bueno, muy profunda, ¿no? ¿Qué te parece? Te invito a que antes de terminar el año volvamos a encontrarnos y poder seguir profundizando con el trabajo, ¿no? de la Internacional Progresista, no solamente en América, sino también como una propuesta para el mundo. Totalmente, Fernando. La verdad que encantado. Nos hablamos para coordinar el próximo encuentro y bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de participar y bueno, y felicitaciones por el programa y un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo grande.